aprueba. Toda esta y más información la vamos a tener preparada en esta hora de programa que se las trae. Le dejamos la invitación abierta para que nos comente en redes sociales y bueno, más adelante le vamos a estar dando lectura a cada uno de sus comentarios. Pero yo no me encuentro solo acá en el set de Purga Política. Le doy la bienvenida también a mis compañeros. Muy buenas noches, compañeros. Muy buenas noches, bienvenidos a Purga Política, una noche más. Esperemos que disfruten del programa de esta noche, que bueno, tiene el principal tema de las últimas 2 semanas en el tapete, la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Así es, compañeros, muy buenas noches. Y bueno, a mí me parece, voy a hacer así un poco, a mí me parece que Carlos Alvarado, cuando entró diciembre, le pidió a Santa Claus en la lista o al niñito que por favor lograra aprobarle el préstamo este año, que por favor. Y bueno, y ahora está tratando de negociar con los diputados a ver qué le aprueban, qué no le aprueban, pero no puede pasar este gobierno sin que eso se logre aprobar. Así que bueno, la pregunta del día es, y la vamos a ver en pantalla a continuación, a ver si Carlos Alvarado lo logra, ¿verdad? ¿Conseguirá el gobierno de Alvarado el ansiado préstamo del Fondo Monetario Internacional? ¿Se logrará? ¿A Carlos por fin se le armará o no se le va a armar? Pero bueno, mucho de eso depende de lo que digan los diputados, de cómo voten los diputados este tipo de propuestas, pero también el gran préstamo del Fondo Monetario Internacional abarca tantos temas y es tan complejo a la vez, así que compañeros, vamos a ver si logramos desarmarlo el día de hoy para que la gente pueda terminarlo de entender y poder también explicarles qué han sido los últimos cambios y lo último que se ha dicho en el ámbito político sobre este préstamo, ¿verdad? Porque lo que nos ha dicho el gobierno es que si no logramos aprobarlo, vamos a encontrar un déficit fiscal más grande. Bueno, en fin, se nos van a caer todas, y si no se nos han caído antes ya, ¿verdad? Con el 2020, se nos van a caer todas las catástrofes encima. Así es, compañeros. Y es que para dar un contexto del Fondo Monetario Internacional, es decir, la propuesta como tal, entonces vamos a explicar un poco acerca de eso. Primero, este lunes ingresa ya la Asamblea Legislativa, es decir, con todos los pendientes luego de las semanas de vacaciones. Después de eso, el presidente don Carlos Alvarado ya decide entablar dicha propuesta y entre esa propuesta, compañeros, quita al 100% las transacciones bancarias y además el impuesto que pretendía hacerle al IVA, es decir, de un 13% pasaría a un 14%. Bueno, en dicha propuesta también los puntos más importantes que se podrían mencionar abarcaría el proyecto de empleo público, la renta global, compañeros, y entre esos también el impuesto a las casas de lujo, que ha sido como un tema muy polémico ya que muchos evaden los impuestos y es por eso que tal vez hubieran dado una mejor administración para dedicar esos fondos a esta entablada crisis que tenemos desde gobiernos anteriores. También es importante mencionar que dicha propuesta o dicha negociación se está haciendo de forma virtual, es decir, el gobierno tiene aproximadamente 2 semanas, compañeros, para poder explicarle al Fondo Monetario Internacional si efectivamente esta propuesta es efectiva para que se den los dichos cambios y así pasarlo a la Asamblea Legislativa. Porque recordemos, son 1.750 millones de dólares que en teoría cubriría toda la deuda, tanto externa e interna que tiene el país, pero también es como más deuda que vienen en diferentes sectores mencionando y que eso no va a apaciguar toda la situación que estaremos enfrentando. Entonces, eso es como todo el acontecer que se está presentando con el gobierno. Todavía hay muchos diputados con dicha tensión, pero más adelante mis compañeros les van a dar esa explicación y hoy tenemos un invitado. Así es, Yelani, pero también, ¿qué requiere este proyecto? Hemos escuchado durante meses atrás, compañeros, vimos las huelgas constantes que detonaron este préstamo meses anterior y bueno, le vamos a mostrar en pantalla cuáles son aquellos puntos que tiene que valorar el gobierno de la República para hacer eficaz este préstamo que se está anunciando y que Alvarado quiere dejar listo en su gobierno. Algunas de las medidas para el convenio con el fondo sería la aplicación de la regla fiscal, ¿verdad? Efectivamente, también valorar lo que es la ley de marco del empleo público, como bien lo mencionaba
Yelani, el cierre y fusión de algunos órganos desconcentrados, todo esto obviamente en busca de lo que es la reducción del gasto, también el recorte de alquileres de entes públicos y por supuesto que la reducción del presupuesto público que se ha venido mencionando y que ha golpeado bastante fuerte en los últimos meses a todos los funcionarios públicos que trabajan para diversas instituciones del gobierno. Entre las otras cosas, vamos a seguir con la siguiente pantalla que va a regular esto. Las reformas, tiene que ver también el gobierno de Alvarado lo que es la regla fiscal, la ley de empleo público, que es muy importante y que se ha venido trabajando meses anteriores, y también el proyecto de ley de la renta global, como bien lo indicaba Yelani. También entre las partes que tiene que tomar en cuenta Alvarado, o qué debe atender el gobierno, es el déficit fiscal y el déficit primario. Esta es una de las formas que tiene que valorar antes de hacer este envío de la solicitud al Fondo Monetario Internacional. El déficit fiscal, todos los egresos, ingresos que tiene el gobierno, y este déficit primario que también encierra toda la parte fiscal sin los intereses que está adeudando el gobierno y que obviamente conforme pasan los años y adquiere este tipo de deudas va en incremento, compañeros. Como bien lo decía Mario, Yelani, a finales de este mes ya la propuesta tiene que estar hecha o lista en lo que es el Fondo Monetario Internacional para que también los diputados puedan valorarlo y se dé la aprobación, sí o no, de esta ley. Y al final el número mágico, que es el famoso superávit de un 1%, estimado entre 2022 y 2024. Ahora, hay que ver que los 1.750 millones técnicamente serían apenas un lunarcito en la sábana. Como decía la presidenta de la IA, es apenas un lunarcito en la sábana, porque el déficit del país ronda los 11.000 millones de dólares. Entonces es apenas un empujoncito para ver si salimos a flote o no. El detalle está en que deuda con más deuda, estaríamos cayendo otra vez en el círculo vicioso. Así es. Eric, yo te iba a preguntar, ¿cuántos votos... ¿cuál es el apoyo que necesita el gobierno del PAC para lograr que esta propuesta del Fondo Monetario Internacional sea efectivamente aprobada, ¿no? Bueno, vimos meses atrás que lo que fue estos debates, 40 diputados estuvieron a favor y 14 estuvieron en contra. Sin embargo, esto Alvarado lo dejó aplazado. Recuerden que Alvarado dijo no se va a hacer este préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Vimos las constantes huelgas, Fernanda, y por ahora sería plantearlo nuevamente para que haya mayoría de votos en la Asamblea Legislativa y en la corriente. ¿Sabes qué es lo curioso? Que Wilmer Ramos se manifestó en contra. Así es. No, pero también un dato curioso es que ahorita empezamos la campaña electoral, es decir, entonces el gobierno de don Carlos Alvarado hace un llamado respetuoso y dice, esperemos que los diputados de verdad no piensen tanto a nivel de política en general, es decir, por esto el tema de las elecciones, sino que más bien piensen en el bien del país. ¿Será que también don Carlos Alvarado pensará en el bien del país cuando coloca esta propuesta y efectivamente dice, mira, vamos a generar empleo, que cosa que todavía no se ha mencionado, nada más se está mencionando lo que va a hacer por mientras termine su gobierno, pero sí esperaríamos más, compañeros. Es curioso que Carlos Alvarado ponga sobre el tapete el tema electoral si el gobierno de él durante estos 3 años ha pasado en campaña prácticamente, porque el gobierno propone y se contradice, propone una cosa y no la cumple, propone otra cosa y no la cumple, y hace promesas y no las cumple tampoco. Los problemas de comunicación siguen. Al final, ¿qué es lo que termina mostrando la administración de Carlos Alvarado? Bueno, aparte del grave problema de comunicación que ya hemos hablado acá en Purga, es que la campaña política no terminó para el PAC. Y en este año preelectoral no va a terminar tampoco. Ya están las figuras. Mire que ya están haciendo movimientos estratégicos, que ya están en las conferencias del COVID. Hay ciertas personas que ni tan siquiera aparecen a como lo hacían antes. Y cuidado y si no sea por pretensiones políticas, y ya hasta se habla que hay gente buscando puestos en las papeletas del próximo año. Es que una estrategia política que hay es no vamos a poner las mejores fichas para que se quemen, ¿verdad? Que es lo que estaba pasando un poquito, se estaba generando esa sensación. Las mejores fichas pues, ya se están quemadas, algunas ya las tuvieron que retirar. A mí en lo personal me parece que Yanina Dinarte es de estas personas de confianza de Carlos Alvarado. Y bueno, tuvo que asumir la crisis en la que está el gobierno y ahora ya es ministra de Presidencia. Pues que todo el mundo se le ha ido, nadie le gusta trabajar con Carlos. No se logra mucho tampoco, ¿verdad? A veces se encuentran paredes
dentro del mismo gobierno y dentro del mismo gabinete. Yo le añadiría lo que también está diciendo mi compañero Eric sobre las propuestas al Fondo Monetario Internacional, los recortes de alquiler, ¿verdad? Esta idea de gasto público, porque busca recortar los gastos superfluos, pero también con la idea de la eficiencia y tratar de que todo termine cuajando. Se encuentran los sindicatos con pared, ¿verdad? Y lo que ellos dicen es que no se pueden meter las funciones del Estado Social de Derecho, no se pueden mantener ante este recorte. También añadiría con lo de la propuesta del Fondo Monetario Internacional, y muy fuerte y muy comentado, la venta de activos. Entonces tenemos las instituciones, la más sonada como la Sidofanal, VIXA, y bueno, y lo único con lo que ha podido el gobierno crear algún tipo como ¿qué sería? Como que todo el mundo está de acuerdo, es vender las tierras ociosas del Estado. Pero en cuanto a la venta de las instituciones, hay muchas divisiones sobre cuál va a ser el valor, si realmente va a haber una ganancia, a quién se les va a vender, cuáles son los intereses, y ahí se dividen muchos diputados, ahí se dividen muchos intereses. Ahí estamos viendo algunas de las instituciones, algunas de ellas bastante lucrativas, ¿verdad? Como lo son el Instituto Nacional de Seguros, que bueno, recordemos que hay aseguradoras privadas en el país, pero por ley la mayoría del mercado lo tiene el Instituto Nacional de Seguros, una institución pues muy exitosa. Y por otro lado está VIXA, que es el banco con el que, las empresas, en pocas palabras, las empresas nacionales pueden lograr tener acceso a créditos y a posicionarse a nivel internacional. Entonces hay gente que no conoce, pero VIXA inclusive tiene oficinas en Panamá, ¿verdad? Que es donde están todos los bancos internacionales. Y después está, y la muy cuestionada FANAL, que es una institución que que necesita renovarse definitivamente, pero lo que es Occidente, lo que es Grecia, donde viene mi compañero Eric, para la comunidad de allá es un gran golpe, ¿verdad? Porque gran parte de la comunidad y de la esencia de Grecia es la FANAL. Entonces, hacer esta venta, pues a mucha gente no le gusta. Ahí estuvimos hablando, me acuerdo que estuvimos hablando con Zúcar en un momento, él decía, no, mira, esto se puede vender y se puede generar bastante. Pero bueno, para las comunidades es un sentimiento de identidad muy diferente. Y por último, esto de la renta global, ¿verdad? Al final de cuentas lo van a pasar hasta el 2023. ¿Esto en qué medida podría ayudar, en qué medida no podría ayudar? O sea, hay algunas ideas que parecen sonar bien, pero los resultados y cómo se va a medir el impacto a nivel económico, todavía el gobierno no ha logrado asegurar, no lo ha logrado mostrar y no ha logrado asegurar los votos de los diputados. La modalidad del préstamo no va a pagarse en los primeros 3 meses, que eso es lo que dice el gobierno, ¿verdad? Así que tranquilos, los primeros 3 meses no lo vamos a sentir. Igual Carlos va a estar afuera del país, así que no le va a importar. Y la tasa de interés es bastante baja, así que ahora o nunca. Eso es exactamente lo que hicieron con el tema de la morosidad durante la pandemia. Bueno, no se preocupen, pagar mientras está la crisis, la pandemia, y la novela del mediodía todos los días. Y al final, ¿qué pasa? Usted tiene un cúmulo de facturas, un cúmulo de deudas que tiene que llegar a cancelar en algún momento. Es exactamente lo mismo. Sí, compañeros, y es que fue como una tela de humo todo esto y respetando bien lo de la pandemia, pero aún así el gobierno se aprovechó de eso y muchas cosas que tenían que hacer en su administración no las cumplió, como mencionaban ustedes, que tenían que igual pagar deudas, estar pendientes de diferentes instituciones. Entonces sí es importante que ahora, viendo la realidad de este 2021, cosa que le queda a don Carlos unos meses, sino pensar más bien en qué se puede o rescatar, por lo más mínimo que sea, pero ¿qué se puede rescatar? Porque nosotros como costarricenses deseamos, aunque sea una mínima esperanza de que haya alguna solución a nivel de la crisis, porque la economía nos está ahogando, compañeros. Uno esperaría que al final de la administración de Carlos Alvarado no nos vaya a sorprender con un hueco fiscal, por ejemplo, como lo hizo Luis Guillermo Solís, y que no deje un panorama todavía peor del que ya hay ahorita, con un desempleo en las nubes. El hecho de que haya bajado del 26 al 21 no es de celebrarlo, porque la informalidad aumentó. Estamos despedazando la caja del seguro con la informalidad. Es el detalle. Y
La otra es que, bueno, el partido que iba a llegar a las masas y a la sociedad, unidad. a la equidad, A la unidad. De unidad no quedó Todo nada. lo contrario, más bien. La unidad nacional se le empezó a desarmar y terminó de confirmarse con las recientes salidas. Ahí en Zapote nadie quiere estar, es una casa de vidrio. Y lo peor es el calendario político que traemos este año. Porque la ley de empleo público es la que va a fijar la tónica, hoy si no, en las sesiones de Asamblea Legislativa. El tema de la aprobación de los préstamos internacionales, que ya en diciembre, cuando los diputados se fueron a vacaciones, ya quedó uno ahí guindando. También está el tema de la reactivación económica, que hay que ser sinceros, queda un año, menos de un año. Ya el PAN no lo hizo. Ya no fue. No se ha visto. En el caso de la reactivación económica, los diputados también cuestionan acerca de por qué no se ha convocado la ley del cáñamo, es decir, para incentivar la producción de cáñamo en Costa Rica, que muchos considerarían que sería como un aflote para que de verdad se le dé la apertura al empleo y también muchas empresas puedan por ahí beneficiarse con respecto, bueno, después de la crisis que tuvieron, debido a la pandemia. Pero sí consideraría de que es tal vez una posibilidad esta ley que tal vez los diputados digan, vamos a hacer esta propuesta oficial al gobierno de la República, ya que estos meses sí sería un periodo extraordinario, entonces es el gobierno que decide qué proyectos van a ser convocados a nivel del Congreso. Es un año de cálculo político, es un año donde va a haber mucha mentira, donde va a haber mucho engaño y mucha manipulación, producto de las elecciones, y parte de ese cálculo político tal vez lo podemos llegar a conocer después de la pausa, porque ya acá en el escenario de purga política se encuentra ya ansioso por entrar el diputado independiente Eric Rodríguez, quien va a estar compartiendo y ampliando más sobre este tema del calendario político y las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Entre tanto, don Eric nos acompaña acá, vamos a hacer un corte y ya volvemos con más de purga política. Aprovecha hoy miércoles los precios de bodega en pantallas, computadoras, tabletas y equipos de sonido. Además, con tu Fleximonje te los llevas de una vez y comenzás a pagar hasta marzo. ¡A Monje le tengo fe! Aprovecha hoy miércoles los precios de bodega en pantallas, computadoras, tabletas y equipos de sonido. Además, con tu Fleximonje te los llevas de una vez y comenzás a pagar hasta marzo. ¡A Monje le tengo fe! Sea parte de la promoción A la Escuela Full Extras 2021, donde podrá ganarse una de las 10 computadoras portátiles o uno de los 50 paquetes escolares. ¿Cómo participar? Es muy fácil. Llene el cupón con sus datos personales que aparecen publicados en Diario Extra del 4 al 30 de enero. Deposítelos en los buzones ubicados en nuestras oficinas, 100 metros oeste del costado sur del Parque Central de San José. Envíelos al apartado postal 177-1009 Fecosa o en cualquiera de las sucursales de Coopemep ubicadas en todo el país. Es la promoción A la Escuela Full Extras 2021. Ver reglamento en www.diarioextra.com. Bienvenidos a Costa Rica, un programa de interés nacional donde compartimos temas de actualidad bajo la conducción del licenciado Sergio Mena. Todos los jueves a las 7 de la noche por Extra TV, el canal del pueblo. Síguenos en las redes sociales y entérate de lo último del acontecer nacional e internacional. En Facebook, Extra TV 42. En la web www.extratv42.com. En Twitter, @ExtraTV. Y en el canal de YouTube, Extra TV. Extra TV, 24 horas informando al mundo. Todos los martes y jueves acompaña a Isabel Espinosa en su programa Sin Rodeos, opinión, actualidad nacional, debate político y mucho más. Sin Rodeos,
martes y jueves, 8 de la noche, por Extra TV. Gracias por continuar con Purga Política. Acá en el estudio nos acompaña el diputado Eric Rodríguez para ampliar sobre este tema que hablábamos antes de la pausa, el tema de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y también el calendario político, que es de mucho cálculo lo que tenemos en este 2021 de cara a febrero del 22. Buenas noches, don Eric. Buenas noches, un placer y un gusto estar acá por primera vez. Ahora que los estaba escuchando aquí a la parcita, pues se aprende mucho de ustedes y ver más o menos cuál es la visión que tienen sobre todo este espectro político y este submundillo que vivimos ahí en Cuesta de Moras. Don Eric, tal vez para empezar, se ve como un año de cálculo político. ¿Cómo medir ese cálculo desde el punto de vista de la Asamblea Legislativa? Mire, varias cosas. Yo sé que el tiempo es breve, pero para empezar a explicar, yo he sentido y he sido uno de los más críticos con la oposición de este país, porque yo creo que no ha habido una posición de verdad en la Asamblea Legislativa. O sea, ha habido muchos partidos que se han acomodado a el partido gobernante y que este año van a querer separarse a todas luces. Lo que pasa es que lo que uno hace durante 2 años y medio no lo puede borrar en un año. En eso tenemos que ser claros. Y me refiero a ese año, ¿por qué? Porque en febrero son las elecciones y prácticamente ya los últimos meses lo que le queda a la Asamblea Legislativa es patear la bola para adelante esperando que llegue el 1 de mayo. Pero ha habido mucho partido que ha cogobernado con este desgobierno. Me refiero sobre todo al Partido Unidad Social Cristiana, que durante mucho tiempo el 25% del equipo de gobierno del PAC fue de la Unidad. Mucho del Partido Liberación Nacional, que obviamente Liberación Nacional le ha aprobado absolutamente todo lo que ha querido el PAC dentro de esa Asamblea Legislativa. Entonces parece mentira que 10 diputados oficialistas contra 47 diputados de oposición, que así mandó el soberano, sean los que sigan mandando la agenda nacional. Y un partido de Restauración Nacional, lo que quedó de Restauración Nacional, que son 7 diputados, que precisamente esos diputados están totalmente plegados y que hicieron una componenda para llevar a don Eduardo Crucha, buen amigo y un gran caballero, a la Asamblea Legislativa, pero en cuestiones políticas las cosas hay que decirlas claramente. Entonces, cuando uno ha sido oposición en la Asamblea Legislativa y es solo un voto, pues uno no importa. Pero sin embargo, por lo menos en el control político, sí hay que ser muy claro y dejarle claro a los costarricenses cuáles son los partidos que este año van a tratar de desligarse del PAC, pero que han gobernado y les han aprobado absolutamente todos los desastres de este gobierno, empezando por la restricción vehicular y empezando por la restricción sanitaria que han quebrado la economía de este país. Hablando específicamente de ley de empleo público, ¿qué panorama ven de cara a que prácticamente en 2 semanas, o menos de 2 semanas, están por definirse las negociaciones con el fondo? Vamos a varias cosas. Yo los he escuchado a ustedes ahora tras bambalinas y me parece interesante por una cosa. Recuerden que las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional son una cosa aparte de lo que aprueba la Asamblea Legislativa, que pueden estar en conjunto, me refiero, que algunas de las cosas que se negocien con el Fondo Monetario Internacional tengan que pasar por la Asamblea Legislativa, pero hay cosas que no tienen que pasar por el tamiz de la Asamblea Legislativa. Pasan por el Consejo de Gobierno. Muchas de esas. Ok, es que lo primero que tenemos que tener claro, y muchachos, yo quisiera que ustedes me dijeran, porque yo que estoy en el Parlamento no entiendo, o no nos han contado, es qué es lo que van a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Porque aquí no hay nada claro. Les voy a poner solo un ejemplo. La semana antepasada, si mi memoria no me falla, la señora ministra de Planificación, doña Pilar Garrido, y la señora ministra de la Presidencia, el cuarto ministro de la Presidencia, que tenemos que ser totalmente claro. Sí. Hemos tenido 3 ministros de Hacienda, 4 ministros de la Presidencia, 3 cancilleres de la República. Y yo creo que ya vamos por el 4. Después les cuento por qué. Pero bueno, La premisa. Estamos destapando verdades, entonces. Entonces resulta que se reúnen dicen que con todos los diputados y todas las fracciones. A mí no me invitaron. Vieras que me sentí sumamente deprimido. Pasé muy mal este principio de año porque no me invitaron a Casa Presidencial. Y les dice, mire, va un 1% del impuesto al valor agregado más, o sea, vamos a llegar al 14%. Y va también el impuesto a las transacciones bancarias. Y en menos de 24 horas, sale el señor ministro de Hacienda diciéndole a la gente que ninguna de las dos cosas va. Entonces,
¿Cómo es posible que un presidente de la República, que debe ser un director de orquesta, o sea, un violín no puede ir con una partitura diferente a la de un fagot, y un fagot no puede tener una partitura diferente a la que tiene un oboe, por dar un ejemplo? Y me voy por las maderas porque yo toqué clarinete. Entonces yo tengo que ser totalmente claro en esto. ¿Dónde está el director de orquesta? ¿Cómo es posible que usted llegue a hablar con los diputados sobre un problema fiscal y no invite al ministro de Hacienda? O sea, primero, yo como diputado, me hubieran invitado, la primera pregunta que yo les hubiera hecho a las dos distinguidas señoras que están dirigiendo dos carteras importantísimas dentro de la Asamblea Legislativa es, ¿y el señor ministro de Hacienda? ¿Dónde está? ¿Usted considera, perdón, Claro. don Eric, que eso fue puro protocolo que hizo de parte del gobierno al reunir solamente a algunos representantes y para darle a entender como a la población de que solamente vamos a informar ciertas propuestas, pero lo que viene, eso sería únicamente con el FMI, es decir, puro protocolo? Vea, hay una frase de Séneca que a mí me gusta mucho, y yo la he repetido mucho en el Congreso, que dice, nunca hay viento favorable para aquel que no sabe dónde va. Así de claro. O sea, estamos sin rumbo. Don O sea, Eric. es que, perdón, aquí no tenemos capitán, no tenemos vela, no tenemos brújula, no tenemos timón, y yo hasta me he cuestionado si tenemos barco. O sea, porque esto lo que tenemos es un desastre. Porque si usted es presidente de la República, lo mínimo que yo haría a la hora de invitar a los diputados a través del nuevo ministro de la presidencia para tratar de tender puentes sobre un tema fiscal que va a implicar negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, lo primero que yo haría es decirle, bueno, va doña Pilar, va la nueva señora ministra de la presidencia, doña Yanina Dinarte, pero va el ministro de Hacienda, porque tenemos que hablar de problemas fiscales. Y eso es fundamental. O sea, si usted va a hablar con el Fondo Monetario, usted con el Fondo Monetario Internacional, si quiere una negociación, tiene que hablar de temas económicos. Le guste o no le guste a la gente, estemos o no estemos de acuerdo. Pero entonces ahí es donde hay que poner las pautas claras para ver para dónde va la procesión. ¿Pero qué denota esto? Primero, una gran descoordinación. ¿Pero quién es el director de orquesta? El presidente de la República. Y entonces surge una pregunta. ¿Dónde está el presidente de la República? Y perdón, yo no veo al presidente de la República. Y en ese sentido, don Eric, ¿es don Elian Villegas una figura más dentro del ajedrez? Mire, a mí me preocupa mucho don Elian primero porque yo le voy a decir una cosa. Yo tengo la dicha de haber salido de la Universidad de Costa Rica. Yo he sido producto de la educación pública de este país. Para los que me han dicho que yo estoy en contra de la Universidad de Costa Rica y todo eso, yo me quedé en escuela pública allá en San Ramón, en colegio público, y terminé mis dos carreras en la Universidad de Costa Rica, tanto Derecho como Economía. Yo no hubiera puesto a don Elian Villegas, y hace poco hablé con él. Don Elian Villegas es abogado. Yo hubiera puesto un economista de primera línea con un gran expertise, sobre todo en materia de negociaciones con el Fondo Monetario, y lo tuvo con Rodrigo Chávez. Lo tuvo y lo echó. Bueno, ningún ministro se echa, todos presentan la renuncia. Nada más que uno le pide la renuncia como presidente de la República. ¿Será falta de comunicación, don Eric? ¿O, No, yo o creo será que un descontento o don Carlos no escucha a la gente que tiene cerca? Yo creo que hay dos cosas importantes. Primero, un gran desconocimiento del espectro económico, no solo nacional, mundial. Don Carlos Alvarado, perdón por lo que voy a decir, y no me duele decirlo porque ser ignorante no es malo, yo soy ignorante en muchísimas cosas, pero don Carlos Alvarado es un ignorante en materia económica, esa es la realidad, y es muy prepotente. Entonces, cuando las personas que saben le dicen, don Carlos Alvarado no escucha. Ser humildad entonces el presidente don Carlos Alvarado. Nunca ha sido humilde. Nunca ha sido humilde. O sea, ha sido una persona totalmente arrogante desde que asumió la campaña política hasta los 2 años y 7 meses que lleva en la presidencia de la República. Don Eric, yo recuerdo, a ver si no me equivoco, porque me gusta a veces tomar un café y leer actas del plenario, que usted dijo el año pasado, bueno, estaba toda esta discusión de la OCDE, porque en ese momento don Elian, que está presidiendo el Instituto Nacional de Seguros, porque él estaba metido en la propuesta de la OCDE, ¿usted se acuerda? Claro, a mí me pareció... ¿Por qué estaba en ese momento Pilar Garrido metida dentro de esa propuesta, Elian Villegas ahí? A mí lo que me pareció, lo dije aquí en Purga, un poco osada de mi parte, utilizando un poco sus palabras, es que lo estaban premiando por haber logrado que Costa Rica fuera miembro de la OCDE, entonces lo premiaron y lo cubrieron también de alguna forma con ese puesto. Veo usted algo importante hoy. Lo que pasa es que yo sé que el tema es muy restringido, pero solo para tomar dos cositas. La OCDE a mí sí me parece que fue una sana decisión y me parece que una de las figuras altas de este gobierno que hay que reconocer, porque uno no puede ser tampoco mezquino con la historia, y yo puedo reconocerle a usted 3 o 4 figuras de importancia en este gobierno. Y una de las figuras, ya casi no queda ninguna, doña Dialá,
Me parece que fue una persona que tiene un conocimiento importante en materia de comercio exterior y que fue una de las personas que impulsó el ingreso a la OCDE. Don Rodolfo Méndez Mata, sin lugar a alguna, ha sido una persona importante en este gobierno. Don Rodrigo Cubero en el Banco Central, que ha dado una estabilidad monetaria, aunque hay cositas que no me gusten de don Rodrigo Cubero, por rescatar solo 3 de lo que nosotros tenemos. A mí me parece que la que debió coordinar todo esto era doña Dialá. Yo nunca había visto un presidente de una institución como el Instituto Nacional de Seguros diciendo que teníamos que hacer en materia comercial a una comisión de la Asamblea Eso es cierto. Legislativa. Lo logró, pero no le Yo lo tocaba. denuncié. Y ahora que usted decía, porque aquí hay que ser imaginativos, nada más dejo rebotando la ola sobre venta de activos, que los escuché. Y con respecto al INSS, yo he planteado una propuesta que me han dicho que yo estoy loco, pero yo no tengo problemas con eso. A mí la locura, yo no padezco de locura, la disfruto, como decía Lelutier. Pero yo le dije a la gente claramente, mire, hagamos un trato, no quiere que se vendan activos, pero tenemos que reducir deuda pública. Agarremos el INSS y se lo damos como dación de pago a la Caja Costarricense de Seguro Social y verá la caja que hace. Y así no salen las empresas del Estado y así igualmente reducimos la deuda que el Estado le tiene a la caja, que es imposible de pagar. Pero solo por dar algún tipo de soluciones un poco locas que podemos entrar a pelotear. Don Eric, ¿considera usted que el gobierno se burló de los costarricenses? No solo de los costarricenses, sino también de diputados. En su momento, la única solución para hacerle, para parar lo que fue estas huelgas que paralizaron el país fue decirle no vamos a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, ahora sale Carlos Alvarado con bombos y patillos y dice se va a negociar. ¿Considera usted que eso ha sido una burla para el pueblo costarricense? Y no solo por el presidente, hablemos también de sus ministros y sus más allegados ministros. El PAC ha sido una burla desde su génesis. Y no hablo solo de este gobierno. Porque a la gente se le está olvidando que la gente cree que llevamos 2 años y 6 meses de gobierno, 2 años y 7 meses. No, llevamos 6 años y 7 meses de un gobierno que ha sido un desastre total. O sea, porque también aquí yo los oía hablar a ustedes y vean qué curioso. Toda la culpa del desastre económico que han causado estos 2 gobiernos PAC se lo atribuye a la pandemia. Pero es que este país no venía mal en el último año. Este país venía mal desde hacía mucho rato. Desde el manejo heroico de las finanzas de Luis Guillermo Solís, que dejó un hueco fiscal de los 11,000 diablos. Y le voy a decir otra cosa que ustedes decían, nos van a dejar otro hueco fiscal. Ya lo dejaron. Si el déficit fiscal de este año, por lo menos proyectado, es de 8 puntos y el resto del Producto Interno Bruto. Es el déficit fiscal más alto desde la época de Carazo, que ustedes no habían nacido, en 1981, y que yo estaba muy chiquillo, y que me tocó vivir un déficit de alrededor del 8%. Entonces este gobierno ha sido un fiasco total. Este gobierno ha sido una falta de credibilidad total, y esa es la realidad que nosotros tenemos. La pandemia vino a agravar la situación, claro, y a nivel mundial también, pero desde antes de la pandemia, algo que llamamos en economía el IMAE, Índice Mensual de Actividad Económica, ya venía cayendo. Ya el desempleo era del 11%. O sea, Sí. no nos pueden llegar a decir simplemente todo es culpa de la pandemia como lo quieren venir a mentir. No. Y perdón, solo para cerrar, yo creo que, y aquí lo he dicho muchas veces, el problema es que llevaron un país que iba a ser el amor y la alegría. El amor y la alegría no está mal, pero con eso no se arregla la economía. La economía se arregla con trabajo, con oportunidad, con creación de empleo. Y eso es lo que están pidiendo ustedes, los jóvenes, que son uno de los sectores más golpeados por la economía y por la falta de trabajo que está generando esta Don Eric, ¿y está utilizando entonces Alvarado la pandemia Claro. para esconder la realidad del país? Claro, claro, y la va a utilizar en campaña política. Ahora que ustedes hablaban de los fuegos que se van a levantar durante este año. Es que todo el mundo dice que este año es preelectoral. Y sí, porque se vota en febrero, pero prácticamente la campaña se hace durante este año. Ya está comenzando. Este año es totalmente electoral. ¿Camina ya Eso esa es- campaña política en el plenario? Pues sí, imagínense que ahí, yo creo que el único que no quiere ser presidente de la República soy yo. Pero yo creo que ahí, de los 57, 56, yo creo que están aspirando a la presidencia de la República. Don Eric, hablando un poco acerca de todo el contexto de la propuesta del FMI, dicha propuesta ya fue presentada, o lo que nos presentó el gobierno, digamos, a lo que usted conoce que va a negociar. Si llega a negociar don Carlos Alvarado dicha propuesta y el Fondo Monetario dice sí, y pasan eso ya a la Asamblea Legislativa, ¿usted le daría el voto a esa propuesta? Es que la propuesta, vamos por partes, y aquí tenemos que aclarar eso. O sea, yo llego a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Como que usted llega a pedirme un préstamo a mí, y yo soy el banco, voy a poner Banco Nacional, para hacerle publicidad. Y usted viene a decirme, mire, ocupo un préstamo para la casa. Entonces yo le voy a preguntar a usted, mire, ¿cuánto gana? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cuál es su salario libre? Entonces, si usted me dice, por ejemplo, mire, yo gano entre mi esposo y yo, mi pareja y yo, ganamos en total 2 millones de pesos, por decir algo. Y los gastos nuestros son tales y tales. Y nos queda libre, voy a poner 1 millón de pesos.
Yo no puedo darle un préstamo a usted para construir una casa, como vivo yo Yo vivo en otro lado, detrás de la Tapia, pero hay gente que vive muy bien allá, en algunos sectores de Concepción de Tres Ríos o de Curridabat. Entonces, yo no puedo decirle, bueno, sí, le voy a dar un préstamo a usted por 5 millones de pesos cuando lo que le queda es 1 millón libre. Entonces, el Fondo Monetario le va a pedir condiciones. Correcto, don Eric, Ajá. pero la pregunta sería, ¿esta propuesta actual que presentó el gobierno, usted le daría el voto? Primero, es decir, a lo que usted conoce, donde incluye claro. lo de la ley de empleo público, la renta global, ¿usted aprobaría eso? Empecemos por la primera pregunta. 1.750 millones, de los cuales ya 250 millones no lo dieron, entonces solo quedan 1.500 millones. Lo decían ustedes muy bien con números, porque hay que hablar con números en esta vida. Lo que hay que conseguir son 11.000 millones de dólares. ¿De dónde va a salir el resto? Lo segundo que hay que decir, ¿en qué se van a gastar esos 1.500 millones? Porque yo tengo serias dudas. Y segundo, ¿cuál va a ser la contrapropuesta nuestra? Hablemos de un impuesto al ROC que por ahí han dando vueltas. Eso sería la cosa más injusta que hay, con pensiones que ya no alcanzan, todavía venir a grabarle más a la gente el régimen obligatorio de pensiones para que cada vez tengan menos plata en su vejez. Eso es una barbaridad. Venir a hablar de más impuestos en este momento, cuando se le dio una reforma fiscal, recuerden, y yo la voté a favor. Pobrecita mi mamá porque la trataron muy mal cuando yo la voté a favor. Pero le dimos una reforma fiscal que durante 15 años no se le había dado a ningún gobierno y el PAC se opuso a esa reforma fiscal y despilfarraron la plata. Entonces lo que uno se viene a preguntarse es, ¿tenemos que reducir gasto? Claro que hay que reducir gasto. Empecemos por reducir gasto. Porque esto es lo que yo le digo a la gente, como echarle agua a un canasto. Entre más agua le echa, más agua sale del canasto. Entonces usted le da más plata a un gobierno gastón y más va a gastar ese gobierno. Esa es la realidad. Entonces, lo que están haciendo es hipotecando el futuro de ustedes. Yo tal vez tenga pensión de ustedes, tengo serias dudas que vayan a tener pensión, pero hipotecando el futuro de ustedes, endeudando este país y poniéndole más impuestos. ¿Cómo responde cualquier país del mundo ordenado ante una recesión económica? Hay algo que se llama política anticíclica. O sea, los ciclos fiscales es cuando una economía crece o cuando una economía decrece. Entonces, vayamos a esto. Cuando hay una política anticíclica, lo que el gobierno tiene que hacer es reducir impuestos y aumentar gastos. Aumentar gastos sería una locura. Sería una locura con un déficit fiscal del 8 y pico % calculado. Entonces, venir todavía a aumentar impuestos sería la aberración más grande. ¿Por qué? Porque más bien lo que usted ocupa es que el sector privado empiece a crecer y a generar el empleo que el sector público no les va a dar. Porque esa es la realidad. Pero ¿qué pasa cuando usted no deja trabajar al sector privado? Cuando usted pone restricciones absurdas, sin ninguna técnica científica, es decir, que las playas se cierran a las 2:30 de la tarde y no dicen por qué. Y ya se den y dicen que ahora se cierran a las 6. En sectores turísticos que han sido tan golpeados. Entonces aquí lo que tenemos es una dictadura o de aprendices de dictadores que creen que pueden dirigirle la vida al resto de personas. Aquí lo que hay que dejar a la gente es trabajar. Y dejarla trabajar y dejar que los emprendedores surjan y sobre todo por micros, pequeñas y medianas empresas que son fundamentales. Pero si usted los va a estrangular con cargas sociales y los va a estrangular con impuestos, ¿qué es lo que hace la gente? Irse a la informalidad y con eso golpea tanto el fisco como la recaudación de la misma Caja Costarricense de Seguros. Sí, es que ha sido como una situación crítica tanto a nivel del gobierno como tal, que no propone nada concreto, y también que a la hora de presentarlo a la Asamblea Legislativa, y ustedes como diputados en Don Eric quedan pensando si efectivamente lo aprueban o no. Don Eric, como parte de la entrevista que nosotros tenemos en Purga Política, nosotros siempre lanzamos unas palabras y nos encantaría que usted nos mencione lo primero que se le viene a la mente. Entonces, don Eric, voy a empezar con la primera palabra, que sería don Daniel Salas. Mire, me parece que es una persona que todo lo que le diga la OMS lo va a aplicar y que cree que nosotros somos niños de pecho para decirnos cómo comportarnos y no comportarnos. En vez de educar y crear conciencia, lo que ha tenido es una posición de aprendiz de dictador, diciéndole a la gente cuándo salga, cuándo trabaje, cuándo saque el carro, cuándo no saque el carro. Y es mentira muchas de las cosas que ha dicho, porque primero dijo que las mascarillas no tenían por qué usarse, después dice que las mascarillas tienen que usarse. Y no tiene ni siquiera ninguna posición técnica que nos diga por qué este tipo de restricciones. Solo le voy a decir una. ¿Dónde se contagia usted más rápido? ¿Metido en un bus con 40 personas o metido en su carro cuando usted va solo en el carro? A mí me parece que no hay que ser epidemiólogo para decir eso. Don Eric, vamos con la siguiente palabra, gobierno. Un desastre. Endeudamiento. Están hipotecando el futuro de este país. Empleo público. Hay que analizar muy bien esa ley.
Me parece que en los detalles está el diablo y ahí es donde puede estar el diablo. Yo le agregaría una última, don Eric, oposición. No ha existido o ha sido muy leve. Excelente, muchísimas gracias, Bien, don muchas gracias, Eric don Rodríguez, Eric. por acompañarnos Muchas gracias. en esta noche. Y bueno, vamos a estrenar una sección acá en Purga para que recordemos aquellos hechos curiosos, interesantes o que tal vez pudieron transformar la realidad política de Costa Rica. A continuación les vamos a presentar Purga en el Tiempo. Costa Rica ha intentado en 17 ocasiones obtener un préstamo con el Fondo Monetario Internacional. El tema no es nuevo para los gobiernos ticos, ya que desde 1961 el país mantiene esta alianza con el Fondo Monetario con el fin de garantizar la economía nacional. Desde esa fecha, poco más de la mitad de las solicitudes fueron aceptadas, dejando por fuera 7 propuestas de gobiernos costarricenses. Entre los años 60 y 80, Costa Rica negoció más veces con el Fondo Monetario Internacional, siendo la inflación la principal causa que llevó al país a más deuda. La última solicitud se encuentra nuevamente en discusión por 1.750 millones de dólares, pese a días de huelgas que paralizaron todo el territorio nacional. En los próximos días se conocerá sobre el crédito que busca el gobierno de Alvarado ante la crisis económica que no deja vivir a los costarricenses. Muy buenas noches y bueno, precisamente estamos hablando del préstamo del Fondo Monetario Internacional y vamos a aclarar un par de términos que se hablan ahí, que también involucran lo que tiene que ver la aprobación de este préstamo del Fondo Monetario Internacional. Así que el primer término de la noche, y súper importante para diferenciar, es deuda nacional. Y bueno, como antes se dijo, hay diferentes tipos de déficit. Está el déficit primario, inclusive hay diferentes tipos de déficit dentro de las mismas instituciones. Así que la deuda nacional es cuando el gobierno, o precisamente el Estado, deberíamos verlo no solo como gobierno central, sino como el Estado que involucra asamblea, que involucra otras demás instituciones y poderes, comienza a arrastrar, no puede lograr con los recursos que tiene y que le entran, poder cubrir todas las necesidades. Entonces comienza a arrastrar una deuda nacional y esta inclusive se puede dividir entre deuda interna y deuda externa. Deuda interna es con las personas que nos prestan, el Estado le prestan personas dentro del país, y deuda externa, que es lo que conocemos y es un poco más popular, es cuando empresas, inversionistas, entidades internacionales le prestan al Estado. Eso sería deuda nacional y nadie le gusta estar debiendo a la gente, ¿no? El siguiente término es la diferencia, y yo creo que es muy importante hacer esta diferenciación entre el préstamo que nos está dando el Fondo Monetario Internacional y el que le está dando a otras naciones o le ha dado en el pasado. Hay préstamos de emergencia, pero bueno, lo que dice el gobierno es que este préstamo con el Fondo Monetario Internacional es un fondo de emergencia, pero no es tan así. Es el término que están viendo hoy en pantalla, que se llama préstamo precautario, es decir, un préstamo de precaución para que la gente, digamos, para que a nivel internacional no se vea al país que está cayendo en números rojos, que todavía en este país se puede invertir, que todavía es atractivo, que todavía las cosas están a flote, pero bueno, como lo vimos en la entrevista hace rato, el barco está a la deriva y este préstamo de precaución es realmente y termina siendo un préstamo de emergencia.
El siguiente término de la noche, lo vamos a ver en pantalla, es discernimiento político. Y bueno, sobre esto es muy importante reconocer de que hay dilemas sociales. El dilema más grande es que el Estado no tiene los recursos para cubrir todas las necesidades y todos los intereses de la población, así que nosotros tenemos representantes políticos como diputados, como representantes de instituciones que deben discernir cómo enfocar los pocos recursos que hay y tomar las mejores decisiones y las mejores acciones políticas. Así que bueno, esperamos que para este año hayan buenas personas proponiéndose con un gran discernimiento político, porque ya en el pasado, como lo vimos en la sección anterior, no las han habido. Bueno, vamos con ustedes, compañeros. Muchísimas gracias por acompañarme en esta sección de Purga Diccionario. Gracias por acompañarnos en este su espacio de redes sociales y nosotros en Purga lanzamos la siguiente pregunta a través de nuestro Facebook. ¿Conseguirá el gobierno de don Carlos Alvarado el ansiado préstamo del Fondo Monetario Internacional? Bueno, por acá vamos a ver los comentarios que ustedes nos dejaron a través de nuestra red social. Dice el siguiente usuario, la pregunta es que ¿qué vamos a terminar pagando nosotros a cambio de este crédito? Vamos a ver los memes que ustedes a través de nuestras redes nos enviaron. Por acá nos aparece el primer meme. Nunca caminarán solos, el gobierno. Vamos a ver el siguiente. Aparecen varias imágenes, generador solar, generador eólico, generador nuclear y generador de desempleo, con la imagen del Partido Acción Ciudadana. Por acá aparece este meme que dice el gobierno reactivando la economía y abajo aparece el sector privado. Juzgue usted. Vamos, por acá dice, cuando el gobierno dice que vino a ayudar, significa peligro. Gracias por ustedes por formar parte de nuestra red social de Purga Política y recuerden que también nos pueden seguir a través de Instagram y Twitter. Esto fue el espacio de redes sociales. Compañeros, conclusiones que nos deja este programa hoy. Preocupante que en la Asamblea Legislativa el partido oficialista tiene minoría, pero la oposición le ha servido de colchón al gobierno completamente. Bueno, compañeros, yo voy a hacer una declaración un poco fuerte la noche de hoy, pero en este momento en pantalla, comenzando el año, hay muchos otros canales y muchos otros programas que no están hablando de la campaña electoral que está arrancando, no está hablando de las pretensiones que tienen muchos políticos y precisamente no están poniendo en la mesa, en la opinión pública, a la gente a comenzar a discernir, a pensar, a razonar y a hacer memoria. Y lo que nosotros queremos en Purga Política es llevarle en casita esto, que nos vea en este momento, porque el resto de canales no les interesa o no les conviene que la gente se ponga a pensar en este tipo de cosas. Y bueno, y sobre todo nuestra generación de jóvenes, ¿cómo sentimos la situación de la política? ¿Nos interesa o no nos interesa? Muchas veces nos juzgan muy feo. No, la gente joven no les importa, ¿no? A ver, claramente nos importa, nos estamos viendo desempleados, es que hay malas noticias todo momento. Pero definitivamente tenemos una agenda y tenemos diferentes puntos, ¿verdad? No toda la gente joven es igual,
pero tenemos definitivamente que comenzar a arrancar y a despertarnos como generación. Un dato ahí, compañeros, es que, a ver, en pleno año electoral, a veces a Costa Rica le cuesta recordar las cosas y cuando pasa algo dicen, a los 3 días ya pasó el holgorio. Se le olvidó. Se olvidó de todo y es parte de lo que el gobierno se aprovecha. Pero hay que ver también cuáles son los nombres que están sonando desde ya. Es que el reciclaje político que hay en los partidos es preocupante. Usted se pone a ver el listado de probabilidades que hay dentro de cada partido y da lástima. Es lo mismo de siempre. José María Figueres sonando en Liberación, Álvarez de Santi sonando en Liberación. Los mismos de siempre. Vamos, por ahí hasta se rumoraba que Pisa podría volver con pretensiones políticas. Ana Elena Chacón ya estuvo con Luis Guillermo Solís. Fabricio Alvarado, Fabricio que anunció Alvarado, el día de hoy. Fabricio Alvarado anunciando nuevamente candidatura. Y a ver, si esa misma polarización que creó el PAC y Restauración Nacional en las elecciones nacionales es parte de lo que tiene la realidad de Costa Rica en estos momentos, en donde Costa Rica se volvió un país entre pobres y ricos, entre gays y heteros, entre católicos y protestantes, si esa misma realidad la vamos a tener en estas elecciones y vamos a tener el mismo reciclaje, es preocupante lo que nos esperan en el siguiente periodo. Mario, y es que otro punto a recalcar, y como lo han venido mencionando ustedes dos compañeros, un año, la recta final para que Carlos Alvarado tome decisiones y es que las logra llevar a cabo. Pero bueno, no solo Carlos Alvarado es el que tiene que prestar atención, sino nosotros como ciudadanos ver qué nos ofrecen, qué es lo que se avecina próximamente para todo el país y no dejarnos engañar por falsas imágenes que nos están dando algunas figuras, ministros, que como bien lo dicen ustedes, se quieren lanzar a la presidencia. Entonces, separar esos términos, compañeros, como bien lo dice Fer, informarnos y ver cuál es la realidad que nos está llevando la parte política. Y bueno, si lo hemos visto a lo largo de los años, desde que iniciamos Purga Política, que arrancamos con campaña, bueno, es también nosotros informarnos y ser un poco, tener esa malicia de ver lo que nos están proponiendo o lo que nos van a proponer los posibles candidatos presidenciales y ojalá que haya algún cambio para el país. Y hablando de malicia, compañeros, a mí lo que me preocupa es los lobbies que van a empezar a sonar, como lo mencionaba Fernanda en programas anteriores, esos lobbies dichosos de diferentes fracciones para el beneficio, porque igual ahí van a estar pensando todo en esto, los puestos políticos, pero ¿qué de verdad el trasfondo de esos lobbies? ¿Qué tan transparente van a ser estas fracciones? Y viéndolo bien, cada quien va a estar velando por sus intereses. Pero los intereses míos, los intereses de usted en casa, ¿quién se preocupa? Entonces es ahí donde nosotros en Purga Política le hacemos un llamado para que usted esté pendiente cada miércoles a las 7 de la noche y esté informándose de todo a nivel nacional, de todo el acontecer político, porque del futuro depende lo que suceda a nivel del gobierno. Y aquí el gran punto es que, bueno, 1.750 millones del fondo para crear una mascarilla delante del mercado, tratar de darle estabilidad al país, una estabilidad que quieren dar hacia afuera, pero aquí adentro no hay. Ya es que no es el hecho de que nos está moviendo el piso, ya no hay piso. Ya no hay piso. Ese es el detalle, el desempleo ya nos dejó sin piso y se quiere poner esa mascarilla enfrente. Es difícil, y yo no sé cómo el Fondo Monetario Internacional lo va a tomar, tomando en cuenta las contradicciones de la administración de Alvarado, pero es difícil creer que un préstamo puede llegar y ponernos a flote por cuanto más de 400 días de la administración Alvarado, desde la última disque propuesta de reactivación económica, no se ha hecho ninguna. Y el gobierno habla de impuestos, el gobierno habla de endeudamiento, pero ¿a dónde está la reactivación económica? Es que hasta el mismo ministro Elian Villegas vino aquí a decir medidas paliativas, pero no soluciones. Y qué fácil es ponerle una curita a una herida. Qué difícil es llegar y sanarla. Y esa es la gran deuda que tiene en estos momentos el gobierno y que ellos no lo ven porque tal vez no sufrieron recorte de jornadas, tal vez no sufrieron desempleo y su salario lo siguen recibiendo mensualmente sin ningún problema. Para ellos la crisis no existe. Para ustedes, señores políticos, la crisis no existe. La crisis está del lado del pueblo y esos mismos que lo pusieron a ustedes en esos puestos de elección popular son los que hoy están sufriendo. Y lo peor, van a llegar a pedirles el voto y a mentirles de nuevo para la próxima campaña. Por eso es el Vamos a llamado ver qué sucede. que estamos haciendo. Bueno, desde ya la campaña está iniciando, ya lo podemos decir que ya está iniciando. Y esta deuda cara por deuda barata, como según dice Alvarado, mentira es.
los impuestos que se avecinan, ahí es la factura que nos va a pasar si seguimos dejando que también los políticos hagan con nosotros, con el país, lo que ellos quieran, compañeros. Lo único caro hasta el momento ha sido la administración de Carlos Alvarado y que el PAC haya llegado al poder. Es lo único caro que ha llegado Bueno, hasta el nosotros momento. tenemos mucho por qué purgar, pero el próximo miércoles vamos a tener más invitados y más información. ¿Y nosotros qué hacemos acá en Purga Política? Destapamos verdades. Buenas noches, hasta el próximo Buenas miércoles. Que noches. descansen. Síguenos en las redes sociales